Hola a todos, bienvenidos a un video más de la embriología. Mi nombre es Jaime Daniel Guerrero y el día de hoy vamos a revisar el desarrollo embrionario de los órganos de los sentidos, o sea, ojos, oídos, piel y dientes. Vamos a empezar con los ojos. Los ojos se empiezan a formar en el día 22. Estos se empiezan a formar como unos surcos que aparecen a los lados del prosencéfalo. ¿Ok? Estos surcos a los lados del prosencéfalo van a crecer formando a las vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas van a empezar a crecer y van a estar en contacto con el ectodermo superficial. Cuando estas llegan aquí al ectodermo superficial, van a secretar dos proteínas. La proteína morfogénica ósea número 4 y la número 7. Lo que hacen estas es que van a engrosar esta parte del ectodermo para que se forme la placoda del cristalino, que es el primordio del cristalino. Esta placoda se va a empezar a invaginar y se va a formar la vesícula del cristalino. Conforme se va formando esta vesícula, nuestra vesícula óptica que teníamos acá atrás se va a ir agarrando forma como de copa o de cáliz, ¿no? Y entonces le vamos a llamar copa óptica o cáliz óptico. Y entonces nuestra vesícula del cristalino se va a seguir invaginando hasta que va a llegar un momento en el que se despega del ectodermo. Se despega del ectodermo y nos queda en la parte central de nuestra copa óptica. ¿Ok? Ahorita me regreso a este otro dibujo. Las copas ópticas tienen más o menos esta estructura. Van a estar unidas al diencéfalo por el tallo óptico y van a tener una apertura en la parte de abajo, ¿no? Aquí podemos ver cómo viene la arteria hialoidea, que va a nutrir al cristalino en un principio, pero que después va a desaparecer, quedando nada más aquí a nivel del tallo óptico, formando la arteria central de la retina. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Viene nuestra copa óptica con su apertura en la parte de abajo, llamada la cisura o fisura coroidea. Esta cisura no se puede quedar así abierta, se tiene que cerrar. Entonces se empieza a cerrar aquí de medial a lateral, ¿no? Se empieza a cerrar y conforme se va cerrando, se va deshaciendo la arteria hialoidea, va desapareciendo y va formando la arteria central de la retina. Entonces se va cerrando nuestra cisura, se va cerrando y cuando llega a este punto se va a cerrar aquí, se cierra aquí y nos va a dejar aquí un hoyo que da hacia la luz del tubo. Este hoyo se va a llamar la futura pupila. Nuestras copas ópticas van a tener dos capas, una capa interna y una capa externa. Estas dos capas van a estar separadas por el espacio intrarretiniano. Y esto es lo que me va a dar origen a la retina. La retina va a tener, como ya mencioné, dos capas. Una capa interna y una capa externa. La capa interna me va a dar origen a una porción óptica y a una porción ciega. La porción óptica va a formar conos y bastones y la porción ciega me va a dar origen al iris y al cuerpo ciliar. Y en cuanto a la capa externa, esta solamente me va a dar una fila de células, una capa pigmentada que sirve pues como protección, ¿no? Entonces, si nos regresamos a este otro dibujo, podemos observar primero cómo era antes de que se cerrara esta cisura coroidea, cómo llegaba la arteria hialoidea a nutrir al cristalino, y una vez que se cierra, se oblitera y desaparece. Pero bueno, tenemos aquí nuestra copa óptica
y quedamos que tenía una capa interna que iba a dar origen a la retina neural, que tenía dos porciones. Una porción óptica, que son los primeros 4/5 de esta capa interna, y una porción ciega, que va a ser el quinto restante. Y aparte, en la capa externa se va a formar la capa pigmentada. Entonces aquí podemos ver muy bien cómo de la capa interna sale el cuerpo ciliar, y el iris no es más que una continuación del cuerpo ciliar que va a empezar a cubrir aquí el cristalino. Y al final vamos a tener nuestro cuerpo, nuestro músculo ciliar, nuestro músculo esfínter y dilatador de la pupila, y ya el iris ahí formado. Bueno, vamos a hablar del cristalino. El cristalino, recordemos, se formó al principio como una vesícula del cristalino, ¿no? Esta vesícula va a estar hueca al principio, pero después, a partir de esta pared posterior, sus células van a empezar a crecer. Empiezan a crecer y van a perder el núcleo. Pierden el núcleo al alcanzar la pared anterior y van a formar lo que se conoce como las fibras primarias del cristalino. Después, alrededor de estas, las células que están alrededor de todo esto van a producir, van a crecer e igual van a perder el núcleo y van a formar las fibras del cristalino secundarias. El cuerpo vítreo sirve para darle nutrición a nuestro cristalino, ya una vez que la arteria hialoidea desaparece. Entonces, aquí en el cristalino se va a empezar a tejer una red, aquí del cristalino a la retina. Se empieza a tejer una red, y entonces lo que va a pasar es que entre estos espacios se van a empezar a llenar como de una sustancia como gelatinosa, pero solo aquí en la porción del centro. Esa sustancia gelatinosa que se forma aquí va a ser el humor vítreo primario. Y después, las células que están aquí alrededor de la copa van a empezar a secretar más sustancia gelatinosa. Y entonces, esta parte externa de sustancia gelatinosa se va a llamar humor vítreo secundario. Y juntas, estas dos van a dar origen al cuerpo vítreo. Bueno, el nervio óptico se forma cuando la cisura coroidea se cierra, ¿no? Aquí viene la arteria hialoidea y tenemos la capa interna y externa de nuestra copa, separadas por el lumen del tallo óptico. Y entonces la pared interna de este tallo va a empezar a crecer porque se van a empezar a formar aquí fibras nerviosas. Y entonces esto va a hacer que nuestra pared interna crezca hasta que llegue en un punto en el que se fusione con la otra pared. Se fusiona con la otra pared y se cierra aquí la cisura coroidea. Cuando se cierra, desaparece la arteria hialoidea, se va a llamar la arteria central de la retina, y aquí ya no tenemos las dos capas, sino solo una. Y en el centro va a estar lleno de fibras nerviosas. Hasta aquí, esto fue la formación de todo nuestro ojo. Vamos a pasarnos a ver qué onda con el oído. Ya saben que el oído se divide en tres: oído interno, medio y externo. Se empieza a formar junto con los ojos en el día 22. Y sucede algo muy parecido que con los ojos. Aquí en el ectodermo, al lado del rombencéfalo, se va a engrosar aquí el ectodermo y va a formar las placodas ópticas.
Estas placodas se van a invaginar formando primero las fosas ópticas y posteriormente las vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas se van a despegar del ectodermo y van a quedar a esta altura, y también se van a llamar otocistos. De estos otocistos se van a diferenciar algunas células y van a formar estas otras celulitas que son los ganglios estatoacústicos, ¿no? Estos verdecitos. Bueno, cada otocisto va a tener dos porciones, una porción utricular o dorsal y una porción sacular o ventral. De la porción utricular va a salir el conducto endolinfático, los conductos semicirculares y el utrículo. Y de la porción sacular va a salir el sáculo y el conducto coclear. Vamos a hablar primero de la porción sacular. En la semana 6, al sáculo le va a salir aquí como una colita, ¿no? Va a agarrar como una forma de chilito. Le sale esta colita y empieza a crecer y a enrollarse. Empieza a crecer y a enrollarse y se va a enrollar hasta la semana 8, que es cuando ya alcanzó 2 vueltas y media, ¿no? Aquí viene 1, 2 y media. Y para la semana 7 se está formando el órgano de Corti, el órgano espiral de Corti. Se están separando aquí las membranas de la porción coclear. Hasta aquí esto es el oído interno. Vamos a ver al oído medio. El oído medio está conformado principalmente por la caja timpánica. La caja timpánica deriva de la primera bolsa faríngea, ¿ok? Esta primera bolsa que vemos aquí representada de amarillo va a crecer hacia los lados, va a crecer hacia los lados y va a cubrir a los huesecillos del oído. Y estos huesecillos van a derivar del primero y el segundo arco. Del primero va a salir el martillo y el yunque, y del segundo sale el estribo. Y por último vamos a hablar del oído externo. El oído externo está conformado de la membrana timpánica y del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo viene de la primera hendidura, que, si recordamos cuando vimos el tema del aparato faríngeo, era la única hendidura que sobrevivía, ¿no? Que sí servía para algo. Esta hendidura se va a empezar a meter aquí hacia adentro y va a formar algo que se conoce como el tapón meatal. Este tapón meatal pues no nos sirve de nada y posteriormente las células que están aquí estorbando en este tapón van a morir. Y así se forma el oído, el conducto auditivo externo. Después, para la membrana timpánica se va a formar a partir de 3 estructuras. Número 1, del ectodermo del primer surco faríngeo, no, de la primera hendidura. Número 2, del endodermo de la primera bolsa, que viene de aquí en color amarillo. Y 3, va a quedar en la parte de en medio aquí tantito mesodermo, que viene de los primeros 2 arcos faringios. ¿Okay? Y todo esto en conjunto me forma la membrana timpánica. ¿Okay? Y la formación de la oreja es algo muy simple. Le van a salir aquí a nuestro embrión 6 promontorios, 3 vienen del primer arco faríngeo y los otros 3 vienen del segundo arco faríngeo, y poco a poco, conforme se vaya formando el oído, se van a empezar a acomodar, ¿sí? Hasta darle forma de oreja, ¿no? Y pues bueno, eso es todo del oído. Vámonos con la piel. La piel ya sabemos que son 2 partes, la epidermis y la dermis. Vamos a empezar hablando de la epidermis. Tenemos nuestro ectodermo y nuestro mesodermo. Este ectodermo va a empezar a proliferar y va a formar esta otra capa encima,
que se llama peridermo. Y como ya aquí tenemos otra capa encima de este que era el ectodermo, va a cambiar de nombre a la capa basal. El peridermo se va a queratinizar y se va a descamar, y junto con secreciones sebáceas de las glándulas van a formar algo que se llama la vernix gaseosa. A veces también se le llama la vernix cavernosa. Y esto sirve para proteger a nuestro bebé del líquido amniótico en el que está nadando y de todos sus desechos, ¿no? Las células de esta capa basal van a seguir proliferando y van a formar todos los estratos de la dermis y queratinocitos, ¿no? Aquí se van a formar los queratinocitos. Además de que se van a formar dermatoglifos, que ahorita vamos a ver qué es eso, en la mano y el pie. La dermis va a tener 3 orígenes: en la cresta neural, en el mesodermo paraxial y en el mesodermo lateral. Las células de la cresta neural van a dar origen a la dermis de la cara y el cuello. Del mesodermo paraxial va a dar origen a la dermis de la espalda. Y por último, del mesodermo lateral viene la dermis de las extremidades. Al inicio del tercer mes van a aparecer los primeros fibroblastos. Y con ellos van a aparecer fibras elásticas. También se van a formar unas cosas que conocemos como papilas dérmicas y terminaciones nerviosas y algunos vasos sanguíneos. Además de que se organiza en 2 capas: papilar y reticular. Ahora sí, los dermatoglifos es lo que coloquialmente conocemos como huellas digitales. Se forma a partir de 2 estructuras. Unas vienen de la epidermis, que lo acabamos de ver, son las crestas epidérmicas, y de la dermis vienen las papilas dérmicas. Estos dermatoglifos inician su formación en la semana 10 y van a terminar por ahí del final de la semana 14. Y entonces lo que sucede aquí es que vienen las crestas epidérmicas y como que se van a querer meter aquí hacia la dermis, y al mismo tiempo las papilas dérmicas van a querer como que salir hacia donde está la epidermis, y esto va a generar como unos como montañitas, como relieve aquí, y solo pasa en las manos y en los pies. El cabello va a empezar como una invaginación de la epidermis. Se va a invaginar y va a formar lo que se conoce como yema del pelo. Estas yemas van a ser invadidas por mesodermo, y entonces la yemita se va como a invaginar y se va a formar el tallo del pelo, la raíz del pelo. Se forma esto y al mismo tiempo alrededor unas células van a dar origen a la vaina pilosa epitelial. En esta vaina pilosa se va a juntar aquí, va a llegar y se va a enganchar el músculo piloerector que deriva del mesénquima del alrededor. Y entonces ya tenemos aquí nuestro pelito ya formado. Y aquí se está empezando a formar una glándula, que es lo que ahorita vemos. Hasta aquí el desarrollo del pelo. Vámonos con las glándulas. Primero vamos a platicar de las glándulas sudoríporas. La formación de las glándulas sudoríporas y de las sebáceas comienza en la semana 20.
Aquí comienza como una invaginación epidérmica hacia la dermis en forma de yema, y esta yema empieza a crecer, y empieza a crecer y a crecer, y se va a enrollar su extremo. Y va a estar aquí lleno de células. Entonces, para formar su conducto, las células que están aquí estorbando tienen que morir por apoptosis. Y ya al final nos va a quedar nuestra glándula aquí bien formada, con su canal ya bien hecho, su conducto, y va a salir hacia acá afuera. Bueno, ahora en cuanto a las glándulas sebáceas, igual ya dijimos, se forma a partir de la semana 20 y se empiezan a formar con el pelo. Tenemos aquí lo que ya vimos del pelo, y cuando está creciendo aquí, cuando se está formando el tallo del pelo, empieza a salir un esbozo o una yema de la glándula sebácea, y ya se viene formando aquí nuestra glándula. Esta va a ser una glándula apocrina. Igual se canaliza su conducto, y cuando empieza a funcionar, la secreción sebácea de esta más el peridermo que se descamó van a formar la vernix caseosa que ya describimos. Ahora vamos a ver el desarrollo de las uñas. Las uñas van a empezar a desarrollarse en las manos en la semana 10 y en los pies en la semana 11. Y va a terminar en las manos en la semana 32 y en los pies en la semana 36. Esto va a suceder primero como un engrosamiento aquí en la punta de los dedos, y estos engrosamientos se van a llamar campos unguiales. Después, alrededor de estos campos unguiales se empiezan a formar pliegues, pliegues conocidos como pliegues unguiales. Después, algunas células en la placa proximal de los pliegues se van a queratinizar y van a formar la placa o la lámina ungueal, esta de aquí. Y después va a llegar otra capa encima que se llama el eponiquio, que va a desaparecer excepto por esta porción que está aquí. Esta porción va a formar la cutícula. Y ya, después vamos a tener nuestra uña bien formada ya en las 32 semanas, y la piel que queda por debajo de todo esto se llama el hiponiquio. Vámonos con las glándulas mamarias. Al inicio de la semana 6 se forman dos líneas, dos engrosamientos a nivel del ectodermo que se van a llamar crestas o líneas mamarias. Y después, para el final de esta semana 6, va a desaparecer casi todo de estas crestas, dejando nada más un pequeño pedacito en la zona pectoral. Estas van a formar las placodas mamarias. Vamos a ver cómo se forma la glándula. A partir de la placoda mamaria se va a invaginar formando una yema, las yemas mamarias primarias. A partir de esta yema mamaria primaria se va a empezar a ramificar, y estas ramificaciones van a ser las yemas mamarias secundarias. Y estas, como cualquier glándula, se van a canalizar, no se van a alargar su extremo, se van a canalizar, y su secreción va a llegar aquí a la fosita epitelial, que va a ser el primordio del pezón, y estas glándulas van a estar inactivas, van a estar dormidas hasta la pubertad, cuando terminan su maduración. Ok. Por último, vamos a ver el desarrollo de los dientes. Los dientes comienzan su desarrollo en la semana 6. Esto comienza con un engrosamiento en el epitelio en la cavidad oral, formando las láminas dentarias. Lo vamos a dividir por etapas. Etapa de yema, etapa de casquete y etapa de campana. Son 3. Entonces, en etapa de yema se van a formar las yemas dentarias a partir de las láminas que se formaron, y también se va a formar el diente permanente. Aquí estamos formando el diente temporal. En la etapa de casquete, el mesénquima va a empezar a invadir aquí a la yema, y esto va a formar el esbozo de la papila dentaria.
Y el ectodermo, que formaba parte de la yema, se va a convertir en el órgano de esmalte. El mesénquima, que está aquí alrededor rodeando todo, se va a condensar aún más y va a formar lo que se conoce como el saco dental. Y este saco dental va a formar más adelante al ligamento periodontal y al cemento del diente. Y por último, en la etapa de campana, la papila dental va a formar odontoblastos que van a producir predentina y posteriormente van a producir dentina. Del epitelio interno del órgano de esmalte se van a empezar a producir ameloblastos que van a fabricar el esmalte del diente. Además, conforme va creciendo nuestro diente, nuestras porciones estas, se forma la raíz del diente. Y la erupción se da de los 6 a los 24 meses después de nacido, y los dientes permanentes los tenemos más o menos a los 6 años. La erupción se da simplemente por un crecimiento de la raíz del diente, va a crecer y va a empezar con los dientes del frente, con los incisivos centrales, y se van a ir yendo para atrás hasta terminar con los segundos molares. Y bueno, eso fue todo en el video de hoy, en el video de el desarrollo de los órganos de los sentidos. Espero que te haya gustado, espero que este video te sirva. Si te gustó, dale like, compártelo. Mis apuntes van a estar en mi perfil de Instagram, voy a dejar el link en la descripción del video por si quieren ir a checarlos. Y pues nada, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva, y nos vemos en la próxima.